Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. ¿Qué harías si Dios te llamara a proclamar su verdad a un pueblo que ya decidió no escuchar? ¿Seguirías hablando cuando tus palabras provocan rechazo, burla y persecución? ¿Podrías mantenerte fiel cuando la obediencia a Dios te lleva al aislamiento, al dolor y al desprecio de los que alguna vez fueron tu nación? Jeremías no fue llamado a una plataforma de honor, sino a un altar de lágrimas. Fue separado desde el vientre para ser profeta, no de esperanza cómoda, sino de juicio y restauración. Su voz no fue recibida, su mensaje no fue celebrado, pero su fidelidad fue inquebrantable. Llevó sobre sus hombros el peso de una nación rebelde, y en su corazón cargó las lágrimas de Dios. Este no es un estudio para quienes buscan gloria, es para los que desean conocer el precio de ser verdaderamente usados por Dios en medio de un tiempo de endurecimiento colectivo. Jeremías fue la voz de Dios en medio del ruido de una generación que había dejado de temblar ante su palabra. Y hoy, su mensaje resuena más vigente que nunca. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que muchos no quieren oír? ¿Estás listo para caminar con Jeremías en el llamado más difícil? ¿Ser fiel cuando nadie quiere cambiar? Este es el estudio para los que no solo quieren proclamar, sino llorar con Dios por una generación que se ha apartado. El llamado de Jeremías no comenzó con una visión espectacular, ni con una experiencia arrebatadora en el templo. Comenzó en el vientre. Comenzó cuando aún no había palabra en su boca, pero ya había propósito en su existencia. Dios no improvisa, Dios no reacciona. Dios designa, forma y comisiona con precisión absoluta. Por eso, cuando Jeremías escucha la voz de Dios decir, «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. No está oyendo un llamado común. Está recibiendo una revelación eterna. Su vida, su identidad, su dolor, su mensaje, todo estaba contenido en esa elección prenatal. Dios no lo llama porque el pueblo esté preparado para escucharlo, sino precisamente porque la nación se ha cerrado a toda voz verdadera. El ministerio de Jeremías no nace en un tiempo de avivamiento, sino en un tiempo de apostasía. No aparece cuando Judá quiere consagrarse, sino cuando se ha arraigado en la idolatría, en la injusticia, en el ritualismo sin temor. Y ese es el contexto más difícil para levantar profetas, cuando la generación ya no tiembla, cuando los altares están mezclados, cuando la ley se cita, pero no se cumple. Jeremías no se siente capaz. «Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño». El profeta se ve a sí mismo pequeño, inexperto, sin influencia. Pero Dios no escoge por edad ni por reputación. Dios escoge por propósito. Y ante la inseguridad, Dios responde con firmeza. No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La autoridad del profeta no vendría de su edad, sino de su obediencia. No se mediría por su elocuencia, sino por su fidelidad. Porque la voz de Dios no necesita adornos, solo necesita canales rendidos. Dios le advierte que el camino no será fácil, que enfrentará reyes, príncipes, sacerdotes, naciones, que lo resistirán, que no será bienvenido, que será confrontado, silenciado, golpeado, rechazado. Pero también le asegura, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No le promete comodidad, le promete presencia. No le garantiza éxito numérico, le garantiza respaldo eterno. Luego Dios extiende su mano y toca la boca de Jeremías. Ese gesto no es simbólico,
Es consagración directa. El mismo Dios que puso su fuego en los labios de Isaías, ahora pone su palabra en la boca del hijo de Hilcías, y le dice: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías no fue llamado a predicar sermones dulces, fue llamado a arrancar estructuras podridas, a derribar fortalezas falsas, a confrontar religiosidad sin verdad. Su voz sería martillo, sería espada, sería agua y fuego, pero también sería bálsamo, porque después del juicio vendría la restauración. Después de arrancar, Dios edificaría. Después de derribar, volvería a plantar. Y Jeremías sería testigo de ambas etapas, del colapso y de la promesa. Hoy, esta parte del estudio nos confronta con la raíz del llamado verdadero. Dios no escoge a los más populares, no llama a los más preparados, no envía a los que buscan plataformas, llama a los que tienen un corazón dispuesto a llorar, a permanecer, a proclamar aun cuando nadie escuche. Jeremías fue escogido desde el vientre, fue formado con una misión y fue comisionado para un tiempo en que el pueblo no quería oír. Ese sigue siendo el patrón hoy. Dios está buscando Jeremías modernos, voces que no se quiebren ante el rechazo, hombres y mujeres que no midan el impacto por el aplauso, sino por la fidelidad. Mensajeros que comprendan que el llamado no es para ser aceptado, sino para ser obediente. Porque aunque la nación no escuche, Dios aún habla. Y cuando un corazón responde, aunque tiemble, el cielo lo respalda. Y es mejor llorar con Dios en la verdad, que prosperar entre multitudes en el error. Después del llamado, vino la visión. Porque quien es enviado por Dios no camina a ciegas, no habla desde su imaginación, no proclama desde su frustración personal, habla lo que ha visto, lo que el Espíritu le ha mostrado. Así fue con Jeremías. Antes de hablar a una nación sorda, Dios le abrió los ojos espirituales para que entendiera el peso de su misión. Y lo que vio no fue confort, ni restauración inmediata. Lo que Dios le mostró fue una promesa severa. El juicio estaba por comenzar. La primera visión fue la de una vara de almendro. Jeremías 1:11-12. A simple vista, puede parecer algo tierno, incluso insignificante. Pero en hebreo la palabra almendro, dek-ash shaked, tiene una raíz similar a la palabra vigilar o velar, dek-osh shoked. Dios le pregunta: ¿qué ves, Jeremías? Y él responde: veo una vara de almendro. Entonces Dios dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta visión no es solo semántica, es profética. El almendro era el primer árbol en florecer al final del invierno, anunciando que el cambio de estación era inminente. Dios estaba diciendo: no esperes más retrasos, mi palabra ha llegado al tiempo de cumplimiento. Estoy velando, vigilando, apresurando el día del juicio. No era una amenaza futura. Era una advertencia urgente, no era un anuncio lejano. Era el despertar de la justicia divina tras años de rebeldía acumulada. Luego vino la segunda visión, una olla hirviente inclinada desde el norte, Jeremías 1:13-14. El profeta describe un recipiente grande, lleno de agua en ebullición, volcado hacia Judá. Dios explica: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. How does PwC take your company to the leading edge?
They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. La imagen es clara. El juicio no sería simbólico, sería literal. Babilonia vendría como un instrumento de ira, como agua que no puede detenerse, que arrasa con todo a su paso. Dios había advertido muchas veces, pero el pueblo había cerrado los oídos. Ahora el juicio estaba a punto de ser desatado, y Jeremías sería la trompeta que anunciaría el avance de esa olla, aunque nadie quisiera oír. Estas dos visiones marcan el tono del ministerio de Jeremías. No fue enviado a motivar, sino a despertar. No a entretener, sino a confrontar. No a calmar la conciencia nacional, sino a sacudirla con urgencia. Y aunque la gente llamara exageración a sus palabras, él sabía que lo que había visto no era opinión, era verdad divina en su forma más pura. Dios le dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Jeremías 1:17. La orden era clara. No podía suavizar el mensaje. No podía evitar el conflicto. No podía adaptar el juicio para hacerlo más aceptable. Su tarea era hablar todo lo que Dios le mandara, aunque llorara, aunque no viera fruto, aunque su audiencia lo rechazara, porque la fidelidad de un profeta no se mide por los resultados inmediatos, sino por su obediencia persistente. Hoy esta porción del estudio nos muestra que Dios sigue buscando mensajeros que vean lo que otros ignoran, que reciban visiones del cielo y no las cambien por aplausos terrenales, que se atrevan a hablar con claridad cuando el juicio se acerca. Porque aún hay almendros floreciendo, aún hay ollas inclinadas. Dios sigue velando sobre su palabra. Y cuando una generación no escucha, Dios busca a alguien que esté dispuesto a hablar, aunque tiemble. Jeremías vio la urgencia. ¿La vemos nosotros? Él entendió que su llamado era para este tiempo. ¿Entendemos nosotros el nuestro? El almendro ya floreció. El agua ya hierve. Y Dios aún busca profetas que no se distraigan, no se vendan y no se detengan. La voz de Dios a través de Jeremías no comienza con acusaciones frías, ni con una lista de reglas quebrantadas. Comienza con dolor, con la herida de un esposo traicionado, con la tristeza de un padre que recuerda con lágrimas el amor de los primeros días. Jeremías 2 no es solo una denuncia, es un lamento desde el corazón del Dios fiel que vio a su pueblo apartarse lentamente hasta entregarse completamente a la idolatría. Me vino palabra de Jehová diciendo: ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Dios no olvida. Él recuerda los días del primer amor, los días en que Israel caminaba por el desierto sin otro sustento que su presencia, los días en que confiaban cuando no tenían ídolos, templos falsos ni alianzas con naciones paganas. Eran tiempos de dependencia, de adoración genuina, de intimidad, pero algo se rompió. La memoria de Dios contrasta con el presente de su pueblo. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? No fue una caída accidental, fue una rebelión progresiva, una sustitución peligrosa. Cambiaron al Dios vivo por ídolos sin voz. Cambiaron la gloria por lo que no aprovecha. Cambiaron la fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen el agua. Dios los sacó de Egipto, los cuidó en el desierto, los introdujo en tierra de abundancia, pero cuando llegaron a la prosperidad, olvidaron al que los condujo. Los sacerdotes no preguntaron por Dios. Los líderes espirituales no enseñaron la ley. Los profetas profetizaron en nombre de Baal. La nación entera se desvió. Esta traición no fue solo idolatría externa, fue infidelidad espiritual. Dios habla como esposo herido. Levanta tus ojos a las alturas y ve, ¿dónde no te has prostituido? La idolatría no era solo una costumbre cultural, era una ruptura del pacto, una entrega emocional, espiritual, devocional a otros dioses. Israel no solo abandonó a Dios, se entregó a sus amantes, como una esposa infiel que ya no siente vergüenza.
como una nación que no puede siquiera ruborizarse. El juicio de Dios no viene solo por los actos, sino por el corazón que ya no responde a su voz. Jeremías clama, pero el pueblo está sordo. Dios pregunta, ¿puede una virgen olvidarse de sus atavíos o una novia de su vestido? Pues mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Olvidar a Dios no comienza con negarlo, sino con reemplazarlo, con dejar de buscarlo, con dejar de amarlo como al principio. Y ese olvido trae consecuencias, no solo espirituales, sino sociales, morales, nacionales. El capítulo concluye con una frase que rasga el alma. Con tus vestidos fue hallada la sangre de los pobres. Cuando se abandona el primer amor, también se abandona la justicia. La idolatría y la opresión caminan juntas, porque donde ya no hay temor de Dios, el poder se corrompe, y la religión se convierte en herramienta para explotar, para matar, para oprimir. La nación se había vuelto religiosa, pero sin amor, rica pero sin justicia, libre pero esclava del pecado. Y aún así se defendían diciendo, no he pecado. Hoy esta palabra sigue viva, porque aún hay iglesias, familias y corazones que han cambiado la fuente por cisternas rotas. Han sustituido la voz de Dios por el ruido del mundo. Han dejado el primer amor y lo han reemplazado por actividad, estrategia o apariencia. Y el lamento de Dios sigue resonando. ¿Qué mal hallaron en mí que me dejaron? Dios no busca religión, busca relación. No quiere actos vacíos, sino corazones quebrantados. Y si hoy escuchamos esta palabra, aún hay tiempo de volver, porque Dios aún recuerda el primer amor, aún anhela restaurarlo, y aún llama, no con condenación, sino con misericordia. Él no olvida las promesas que hizo. Solo espera que su pueblo vuelva a mirarlo con los ojos del principio. Jeremías no solo fue enviado a hablar en las plazas o en los palacios, fue enviado al lugar más sagrado, al lugar donde todos pensaban que Dios estaba presente, el templo de Jerusalén. Pero el mensaje que Dios le dio no fue de consuelo, ni de celebración, fue una confrontación directa contra una generación que se escondía detrás de su religión, mientras sus corazones estaban lejos de la verdad. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Jeremías 7:2. Dios envía al profeta a la puerta del templo, en día de culto delante de la multitud. Allí, donde los sacrificios eran ofrecidos, donde la ley era leída, donde los cantos resonaban, Jeremías se levanta como un testigo del cielo para derribar una mentira muy antigua, pensar que estar en la casa de Dios es lo mismo que vivir para Dios. El mensaje fue contundente. No fiéis en palabras mentirosas diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La repetición no era fortuita. Era un mantra colectivo, una fórmula mágica que el pueblo repetía como un escudo contra el juicio. Pensaban, Dios jamás destruiría su templo. Somos su pueblo, aquí está su casa. Pero Dios les dice, ¿de qué sirve que vengan aquí y digan que este es mi templo si han hecho de él una cueva de ladrones? El mismo lenguaje que siglos después Jesús usaría para limpiar el templo en Jerusalén. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply.
We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Porque la corrupción disfrazada de adoración es abominación delante del trono. El pueblo ofrecía sacrificios mientras oprimía al extranjero. Alzaba manos al cielo mientras derramaba sangre inocente en los rincones de la ciudad. Se arrodillaban en el templo y luego corrían tras Baal. Y Dios dice: es cueva de ladrones esta casa sobre la cual es invocado mi nombre delante de vuestros ojos. Lo que comenzó como un lugar de encuentro con Dios se había convertido en refugio de pecado. No en el sentido de refugio para el pecador arrepentido, sino en escondite del impío no transformado. Usaban el templo como amuleto, como escudo, como excusa, pero Dios no habita en estructuras llenas de iniquidad. Él no es prisionero de lo que lleva su nombre, si ya no lleva su presencia. Entonces Dios les recuerda un precedente: Silo. Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo. Silo había sido la primera morada del arca. Allí se manifestó la gloria, pero también allí fue despreciada, y allí fue retirada. Dios les dice: yo ya hice esto una vez. Si despreciáis mi presencia, yo retiraré mi nombre, aunque el edificio permanezca en pie. El juicio no será impedido por los muros del templo si dentro de ellos no hay obediencia, ni justicia, ni verdad. Esta parte del mensaje de Jeremías es profundamente relevante hoy, porque aún hay quienes confían en lo externo, en la asistencia regular, en la posición ministerial, en la reputación religiosa, en la historia de una iglesia o nación que alguna vez caminó con Dios. Pero Dios está diciendo: no confíes en el lugar si has perdido la comunión. No repitas templo de Jehová si ya no hay santidad en tu altar personal. El templo puede llenarse, pero el cielo puede estar en silencio. La música puede sonar, pero el fuego puede haberse apagado. El sistema puede seguir, pero la gloria ya no habita en medio. Hoy Dios sigue buscando templos vivos, corazones rendidos, altares restaurados. No nombres, no estructuras, no herencias sin vida. Porque el juicio comienza por su casa, no porque Él quiera destruirla, sino porque la ama demasiado para dejarla en hipocresía. Y cuando un pueblo convierte la presencia en costumbre, Dios levanta profetas a la puerta para recordarle que el nombre no habita donde no hay verdad. Jeremías no predicó a paganos en esta ocasión, predicó al pueblo del pacto, y les dijo: si no cambian sus caminos, este templo será desechado, no por el enemigo, sino por el mismo Dios, que ya no toleraría la apariencia. Porque no hay templo más seguro que un corazón rendido, y no hay juicio más severo que una religión sin Dios. En medio de una nación que había hecho del templo un amuleto, de la adoración un espectáculo, y de la justicia una moneda de cambio, Dios levanta la voz de Jeremías como un martillo que golpea el corazón endurecido de su pueblo. El profeta no solo denuncia la idolatría abierta, también expone el engaño más peligroso, la religión sin quebranto, la costumbre sin conversión, la vida espiritual sin fruto real. Jeremías 6 resuena con la intensidad de un grito de alarma. El juicio se acerca como un ejército en marcha, pero el pueblo sigue viviendo como si nada sucediera. Y en medio de esa indiferencia espiritual, Dios hace una declaración desgarradora. Jeremías 6:14. Se narra: cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Los líderes espirituales, en lugar de confrontar el pecado, lo maquillaban. En lugar de clamar por arrepentimiento, ofrecían consuelo barato. Hablaban de restauración sin cruz, de bendición sin obediencia, un evangelio sin lágrimas, un mensaje sin fuego, una palabra sin peso. Y Dios, con el corazón roto, dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. El problema ya no era solo moral, era espiritual y emocional. Habían perdido la capacidad de ruborizarse. El pecado ya no dolía. Y cuando el alma deja de sentir vergüenza, el juicio ya no es evitable.
Es inminente. Pero incluso en ese estado, Dios extiende una oportunidad. En uno de los versículos más profundos del libro dice, en Jeremías 6:16, se narra, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es una invitación divina. Detente. Mira, pregunta. No sigas corriendo sin dirección. No vivas como si el pasado no hablara. Regresa a las sendas antiguas, a la obediencia, a la humildad, al temor santo, al altar verdadero. Y si lo haces, hallarás descanso. No un descanso emocional, sino el reposo del alma que ha vuelto al corazón de Dios. Pero la respuesta del pueblo fue trágica. No andaremos. Dios envió atalayas, profetas, señales, advertencias. Pero el pueblo cerró los oídos. El problema no era ignorancia, era rebeldía voluntaria. Y en esa respuesta se resume el drama de Jeremías. Un profeta que hablaba al muro de una nación que ya había elegido su camino. Entonces Dios deja claro que vendrá el día del juicio. Un horno se enciende para probar el metal. El pueblo, como plata impura, no soporta la prueba. Y el Señor concluye con una frase dolorosa. Plata desechada los llamarán porque Jehová los desechó. No porque Él no los amara, sino porque ellos rechazaron su amor una y otra vez. Esta palabra no es solo para Judá, es para cada generación que ama la apariencia, pero evita el quebranto, que repite versos, pero no dobla rodillas, que llena templos, pero tiene altares rotos en casa. Y Dios sigue diciendo, paraos, y preguntad por las sendas antiguas, porque la respuesta no está en lo nuevo, sino en lo eterno. La solución no está en el maquillaje espiritual, sino en el arrepentimiento profundo. Y el verdadero descanso no viene de frases positivas, sino de corazones quebrantados. Hoy el Espíritu sigue clamando, vuelve. Vuelve al fuego. Vuelve a la verdad. Vuelve al primer amor. No calles cuando Dios habla. No corras cuando Él llama, porque el juicio no cae sin antes haber sido anunciado. Y si hay una voz que clama en medio del desierto, aún hay esperanza para los que escuchan. Jeremías no fue enviado a sembrar miedo, sino a revelar la verdad. No fue portador de amenazas vacías, sino profeta de la realidad que venía con la certeza de un reloj que marca la hora final. El juicio ya no era un rumor. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. No era una posibilidad. Era una sentencia que descendía como un yugo sobre el cuello de una nación rebelde. Y Jeremías fue el profeta que Dios usó para colocar ese yugo no solo en palabras, sino en símbolos vivos. Dios le ordena literalmente cargar un yugo de madera sobre su cuello, Jeremías 27, y caminar delante del pueblo como un acto profético que representaba el sometimiento que Judá y las demás naciones vivirían bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta imagen no fue teatral, fue profética, dolorosa y pública. El profeta no solo anunciaba el juicio, lo llevaba sobre sus hombros. El mensaje era claro: toda nación que no sirviere al rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia la castigaré. Dios había decidido usar a Nabucodonosor como instrumento de juicio. Aunque era un rey pagano, fue llamado mi siervo, porque cuando Dios decide ejecutar su justicia, incluso los impíos pueden ser usados para cumplir su propósito. No se trataba de política, era justicia divina con precisión perfecta. Y Jeremías no suavizó el mensaje, no negoció la verdad. Siguió caminando con el yugo,
aunque el pueblo lo mirara con desprecio. En paralelo a esta profecía, Dios entrega una palabra contundente a través de Jeremías en el capítulo 25. Allí se narra que por 23 años el profeta ha hablado incansablemente, sin que el pueblo haya escuchado. 23 años de advertencia, de súplicas, de llamados al arrepentimiento. Y el resultado fue el mismo: indiferencia. Entonces llega la sentencia profética más precisa del Antiguo Testamento. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios no habla en el vacío, habla con tiempo, habla con misericordia. Pero cuando una nación ignora su voz durante décadas, la justicia se activa, no por crueldad, sino por fidelidad a su palabra. El juicio no es solo contra Judá, es contra las naciones vecinas. Jeremías toma una copa en su mano, la copa de la ira del Señor, y debe hacerla beber simbólicamente a todas las naciones. No es una copa de vino, sino de juicio, de consecuencias, de enfrentamiento directo con la santidad de Dios. Jerusalén será la primera en beber, pero no será la última, porque cuando el pueblo de Dios deshonra su nombre, la corrección comienza por su casa, y luego continúa hasta alcanzar cada sistema que se ha burlado del Altísimo. Esta parte del estudio nos confronta con algo que muchos prefieren ignorar. Dios es amor, pero también es justo, y su paciencia tiene un límite cuando es despreciada. El juicio de los 70 años no fue castigo arbitrario, fue la consecuencia de años de idolatría, injusticia, corrupción espiritual y desobediencia continua. Y aunque el castigo parecía severo, estaba lleno de propósito. 70 años serían suficientes para limpiar la tierra, humillar el orgullo, purificar el remanente y preparar el regreso. Porque el juicio de Dios no es final para los que se arrepienten, es cirugía que restaura, es disciplina que redime. El yugo de Jeremías fue símbolo de su obediencia y del peso espiritual que llevaba. Él lo cargó para que el pueblo viera lo que venía. Y aunque algunos falsos profetas se levantaron a decir que ese yugo sería roto en 2 años, Jeremías respondió con autoridad y firmeza: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Hoy esta palabra sigue tan vigente como entonces. Hay yugos que Dios permite para hacernos volver. Hay disciplinas que no son señales de ira, sino de amor. Y hay mensajes que no se pueden suavizar sin pervertir su esencia. Porque es preferible llevar el yugo de Dios hoy que enfrentar la copa de juicio mañana. Y el verdadero profeta no quita el peso del mensaje para agradar, sino que lo sostiene con integridad, aunque duela. Hablar en nombre de Dios no es un privilegio social, es una carga espiritual. Jeremías no fue perseguido por cometer un crimen, sino por mantenerse fiel. No fue golpeado por blasfemar, sino por proclamar la verdad. No fue rechazado por mentir, sino por decir lo que nadie quería oír. Ser profeta en tiempos de apostasía es caminar con Dios y contra la multitud. Y el precio de esa fidelidad fue alto, muy alto. En Jeremías 20 encontramos uno de los episodios más dolorosos y humanos de su ministerio. El sacerdote Pasur, oficial principal del templo, no tolera el mensaje de juicio que Jeremías predicaba y ordena golpearlo y ponerlo en el cepo, un instrumento de tortura pública. Allí quedó el profeta, exhibido, humillado, sangrando por decir que Babilonia vendría, que el templo no los salvaría, que el juicio de Dios era inevitable si no se volvían a él. Pero Jeremías, al ser liberado, no se retracta, no suaviza su mensaje, no busca reconciliación con el sistema. Mira a los ojos a Pasur y lo llama por el nombre que Dios le da, Magor Misabib, que significa terror por todas partes. La palabra de juicio no se apaga con tortura, se enciende con más fuerza, porque los que han sido comisionados por el cielo no temen a las estructuras que han perdido la gloria. Sin embargo, el sufrimiento no fue solo físico, fue emocional, espiritual y profundo. Jeremías expresa su angustia interior con palabras que cortan el alma. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. El profeta se siente atrapado en un llamado que le consume. No puede dejar de hablar.
aunque cada vez que abre la boca se convierte en escarnio y burla. Me he dicho, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Esta es la marca de un verdadero profeta. La palabra de Dios lo quema por dentro, aunque el mundo lo golpee por fuera. No puede callar, no puede fingir, no puede vender su voz. Hay fuego en su interior que no le permite vivir en paz si no obedece al cielo. Y ese fuego lo lleva a llorar, a lamentar, a desear no haber nacido. Maldito el día en que nací. No por odio a la vida, sino por el dolor de ver la ceguera de su pueblo y la dureza de su corazón. Pero incluso en medio del quebranto más intenso, Jeremías vuelve a afirmar su confianza en Dios. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aunque los enemigos lo rodeen, aunque lo vigilen para ver si cae, aunque le deseen la muerte, él sabe quién pelea por él. No fue llamado para agradar, fue llamado para resistir, y en su resistencia se convierte en una voz profética para todas las generaciones. Esta parte del estudio revela la verdad que muchos no quieren enfrentar. Ser fiel a Dios te hará blanco del rechazo. La persecución no siempre viene de los impíos, a veces viene del templo, no siempre viene del mundo. A veces viene de los que también dicen conocer a Dios. Pero los verdaderos mensajeros no cambian su mensaje para evitar el dolor. Lo proclaman con fuego, aunque les cueste la honra, la paz y hasta la libertad. Jeremías fue golpeado por decir la verdad, fue traicionado por sus propios compatriotas, fue aislado, calumniado, despreciado, pero nunca fue abandonado por el Dios que lo envió. Y ese es el fundamento que sostiene a los profetas verdaderos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Saben que aunque el mundo se les oponga, el cielo está con ellos como poderoso gigante. Hoy, en una generación que aplaude lo superficial, que prefiere lo dulce a lo verdadero, que se incomoda con el arrepentimiento, pero celebra el entretenimiento, Dios sigue levantando Jeremías, hombres y mujeres que lloran cuando predican, que tiemblan cuando oran, que arden por dentro mientras son ignorados por fuera, y aunque su dolor sea grande, su recompensa será eterna, porque Dios no abandona a los que sufren por causa de su nombre. En medio de una generación endurecida, de un pueblo que repetía con los labios el nombre de Dios, mientras su corazón se aferraba a la idolatría, y en medio de un juicio inminente que no podría ser evitado, Dios no permaneció en silencio. Porque aunque la ira de Jehová ardía contra la rebelión de Judá, su amor no había sido cancelado, su propósito no había sido olvidado, y su pacto no había sido abandonado. El mismo Dios que anuncia la ruina, también anuncia la redención. Y en el momento más oscuro del mensaje de Jeremías, cuando los muros caerían, los líderes serían llevados cautivos y el templo sería profanado, el cielo habló con una esperanza gloriosa que superaba todo lo anterior, porque lo que se avecinaba no era solo disciplina, era preparación para una transformación mucho más profunda. Dios ya no quería simplemente un pueblo reformado por fuera, anhelaba una nación transformada por dentro. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31.
No era una modificación del antiguo. No era una actualización del sistema levítico. Era un pacto nuevo, y su novedad no estaba en los términos, sino en el lugar donde se inscribiría. Ya no en tablas de piedra, sino en los corazones. Ya no como imposición externa, sino como revelación interna. El Señor declara: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es la promesa de una comunión restaurada, de una obediencia nacida del amor y no del temor, de una relación inquebrantable sostenida no por ritos, sino por una transformación espiritual profunda. Este anuncio profético no fue entendido en su plenitud en aquel momento, pero fue el fundamento de lo que siglos después sería revelado en Cristo, porque el nuevo pacto prometido en Jeremías es el mismo que Jesús estableció con su sangre en la cruz. Él mismo lo dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús no vino a reformar el templo, sino a hacer el nuevo templo. No vino a ajustar la ley, sino a escribirla en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y todo comenzó con esta promesa pronunciada por Jeremías, mientras Jerusalén se derrumbaba por fuera, pero la esperanza eterna se levantaba por dentro. En este nuevo pacto, Dios no solo ofrece perdón, ofrece regeneración, no solo cancela el pasado, sino que planta una nueva naturaleza. El texto dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. La promesa no es conocimiento intelectual, es intimidad, es acceso directo. Es una relación no mediada por estructuras religiosas, sino por el Espíritu que mora en el interior. Es la restauración del diseño original. Un pueblo que camina con Dios, no solo que lo visita. Un pueblo que le obedece por amor, no por obligación. Un pueblo que ya no necesita una ley que imponga, porque ahora vive con un fuego que transforma desde adentro. Y la razón final, el fundamento inquebrantable de este nuevo pacto, es esta: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Dios que juzga también es el Dios que olvida. Olvida la iniquidad cuando hay arrepentimiento. Cancela el historial cuando hay entrega. Borra la deuda cuando hay fe. Esta es la esencia del nuevo pacto. Una gracia que no es barata, sino costosa. Un perdón que no ignora el pecado, sino que lo cubre con sangre inocente. Una restauración que no es superficial, sino total. Jeremías, el profeta del llanto, también fue el profeta de la esperanza más gloriosa. Porque mientras las piedras del templo comenzaban a temblar, Dios levantaba un pacto eterno que no sería escrito en piedra, sino en fuego espiritual. Mientras el pueblo miraba hacia el exilio, Dios anunciaba una restauración mayor que el regreso físico. Una restauración del alma, del corazón, de la identidad. Y esa promesa no ha sido olvidada. Se cumple cada vez que un corazón endurecido se quebranta ante la cruz. Se cumple cada vez que alguien deja de resistir y se rinde al Espíritu. Se cumple cada vez que un pecador es perdonado y nace de nuevo. El nuevo pacto no es una teoría, es una realidad viva que se extiende desde las palabras de Jeremías hasta los redimidos de hoy. Porque Dios no se cansa de amar aunque lo hayan dejado. No deja de llamar, aunque no lo escuchen. Y no abandona su propósito, aunque su pueblo haya fallado. El juicio era necesario, pero el perdón era inevitable. Y ese nuevo pacto sigue abierto. Para ti, para todos. Porque el Dios que habló por Jeremías ahora habla desde lo alto por medio de su Hijo. Y su voz dice: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Jeremías no fue un profeta que vio grandes conversiones. No fue rodeado de multitudes agradecidas. No vio su mensaje producir avivamientos inmediatos, ni reformas duraderas. Lo que vio fue destrucción. Vio el templo arder, los muros caer, el pueblo encadenado y los príncipes humillados. Vio cómo todo lo que había advertido durante años, despreciado por tantos, se cumplía con exactitud aterradora. Fue testigo del colapso de una nación y del silencio de una generación que ya no escuchaba, y sin embargo nunca dejó de hablar, nunca dejó de llorar y nunca dejó de esperar, porque Jeremías no fue solo un mensajero, fue un intercesor. No fue solo un predicador, fue un corazón desgarrado.
llevaba el dolor de Dios en su alma. Por eso escribió no solo profecías, sino también lamentos, porque cuando el juicio cayó, él no dijo, se los dije, sino, Señor, ten misericordia. El libro de Lamentaciones es el eco de un alma que no se endurece ante el dolor, sino que lo transforma en oración. Cada verso es un gemido, cada línea una lágrima. Pero en medio de ese valle de ruinas se levanta una de las declaraciones más hermosas de esperanza que jamás se haya escrito. En Lamentaciones 3, 22, 23, se narra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este no es el canto de alguien que ha visto la victoria. Es la fe de alguien que ha atravesado la pérdida más grande, pero que sabe que el carácter de Dios no cambia con las circunstancias. Aunque todo se derrumbe, su misericordia permanece. Aunque las promesas parezcan lejanas, su fidelidad sigue intacta. Jeremías encarna lo que significa servir a Dios en medio de la desolación. Of course you love a pint of Ben & Jerry's, but maybe you don't love sharing your pint of Ben & Jerry's. No problem. Now you can share the love with Ben & Jerry's new Scoop-A-Palooza. 28 whole ounces of crowd-pleasing flavor in a single tub. It's an instant ice cream party. And if that means your favorite pint is left just for you, so be it. Ben & Jerry's new 28-ounce Scoop-A-Palooza. Made for sharing in 4 larger-than-life flavors. See benjerry.com/palooza. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Summer's heating up, but the savings are cooling off. It's your last chance to shop Blinds.com's Memorial Day mega deals. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. It's your last chance to shop Blinds.com's Memorial Day mega deals. Save up to 50% with minimum purchase, plus a free measure. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Permanecer cuando todo se ha caído, hablar cuando nadie responde, llorar cuando todos celebran mentiras y seguir esperando cuando todo parece terminado. Su vida es una lección viva, que el éxito de un siervo no se mide por lo que logra, sino por lo que resiste sin dejar de obedecer. Que el verdadero ministerio no siempre deja gloria humana, pero siempre deja un testimonio eterno, y que hay voces que no son comprendidas en su tiempo, pero que son las que sostienen la verdad cuando el resto se ha callado. Jeremías fue testigo del juicio, pero también del inicio de una nueva esperanza, porque mientras veía las piedras del templo derrumbarse, ya había anunciado un nuevo pacto, una restauración que vendría, una obra que sería escrita no en mármol, sino en corazones. Su ministerio no termina con ruinas, termina con promesas, no con abandono, sino con siembra. Y aunque él no vio el regreso del pueblo a Jerusalén, fue el instrumento que preparó el corazón del remanente. Hoy su voz aún resuena en medio de iglesias que han cambiado la verdad por el aplauso, en generaciones que aman los templos, pero no la santidad, en corazones que han olvidado al Dios que los formó. Y su mensaje sigue vigente. Vuelvan, escuchen, no ignoren al que habla desde los cielos, porque el Dios que juzga también restaura, pero solo a los que se rinden. El estudio de Jeremías no es una historia del pasado, es un espejo del presente y un llamado urgente. Sé fiel, aunque cueste. Llora, aunque nadie entienda. Permanece, aunque todos se vayan, porque el que persevera en la verdad, aunque sufra, será sostenido por el fuego eterno del que lo llamó. Y cuando todo pase, cuando el juicio se haya cumplido y la tierra esté lista otra vez para ser sembrada, Dios usará a los que no se vendieron, a los que no callaron, a los que lo amaron más que al favor humano. Esos son los Jeremías de cada generación. Y si tú decides ser uno de ellos, el cielo te respaldará, aunque el mundo te rechace. Porque la fidelidad no siempre trae reconocimiento,
pero siempre trae recompensa. Y la recompensa de Jeremías fue esta: ser la voz de Dios cuando nadie más se atrevía a hablar. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.